Perdón, hermanos, ya estamos aquí de regreso. Me gustaría que pasáramos a meditar en algunos versículos que nos hablan precisamente de lo que estamos hablando. Y vamos a leer Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 15. Santiago 1:15, por favor, si alguien lo tiene que nos pueda apoyar. Adelante. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ok. Eh, la concupiscencia no es otra cosa más que el deseo, pero es un deseo, como les decía hace un momento, desordenado, fuera de orden. Si nos puedes leer, por favor, el versículo 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ¿Y sino que, 14? sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Gracias. Entonces, podemos ver, hermanos, que la concupiscencia, pues, viene a través de esa tentación, pero de nosotros depende si le damos cavidad. Por ejemplo, yo les podría preguntar, hermanos, ¿podremos practicar la concupiscencia con la comida? O sea, tener un deseo desenfrenado. Por ahí la Biblia nos habla de los glotones, ¿sí? Y bueno, no solamente la comida, ¿eh? Podríamos mencionar que también en el vestido, eh, en la ropa, en algún deporte, en el dinero, ¿sí? Hay un deseo desenfrenado por tener dinero. Yo creo que lo primero que pide la gente, Dios mío, dame trabajo para tener dinero. O sea, no nos interesa tanto el trabajo, nos interesa el dinero. Y si ustedes ven, desgraciadamente, pues creo que la mayoría somos tentados. Ahora, aquí hay algo bien especial, lo que decía Eric en un principio, por eso su inquietud. Bueno, más bien, él ya había entendido esto, pero la tentación, la concupiscencia, no viene ni de parte de Dios, porque Dios no tienta, y muchas veces no viene ni por parte de Satanás, ni por parte del diablo, sino viene de nuestro corazón. Y por eso dice que cuando alguno es tentado, pues no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, es que soy probado. Yo creo, hermanos, que cuando somos probados, de nosotros depende si nos dejamos seducir. Aquí me llama mucho la atención, hermanos, que dice que cuando una vez que la concupiscencia o el deseo exagerado en gran manera llega a ser concebido, o sea, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, eh, dice que da luz al pecado. Y cuando esto da luz al pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Podremos mencionar la ira, de hecho lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa, hermanos, cuando le damos lugar a la ira en nuestro corazón? El domingo les compartía yo, hermanos, que cuando nosotros damos lugar a la ira, somos capaces de romper las cazuelas, las ollas, los vidrios, hasta la cara de nuestro cónyuge, hermanos. Y no solamente, qué bueno que fuera la cara nada más, hermanos, muchas veces hasta la mata, ¿sí? Podemos destruir la bicicleta, el coche, la ropa. Bueno, yo lo estaba refiriendo porque cuando el rey Josías se enteró de que existía el libro lo que decía el libro de la ley, dice la palabra de Dios que rasgó sus vestiduras. Yo no sé cuántos de ustedes rasgarían sus vestiduras ahorita por entender qué es la concupiscencia.
pues no, ¿verdad? Decía, pues, no, 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 mejor lo pienso antes de. Pero menciona este rey Josías porque para él fue, ¿cómo les podría decir? Algo muy extremo, hermanos, que le llegó hasta el corazón, lo más profundo de su corazón. ¿Cómo es posible que nosotros hemos estado sufriendo tanto teniendo a Dios de nuestra parte? Que nos defiende, que nos protege, que nos cuida, que nos ayuda. O sea, Él ha prometido muchas cosas. ¿Y por qué estamos pasando esto? Por eso, en el caso del rey Josías, pues vino la ira y rompió sus vestiduras. Esto no es posible. Bueno, hablando del deseo desenfrenado que el hombre tiene, hermanos, pues no solamente en la ira, hermanos, muchas veces en el afán de tener las cosas, vamos a decir, en esa pasión, hermanos, que tenemos por algún objeto, esa pasión desordenada, a veces nos vamos mucho en muchos extremos. Hablamos también del sexo, hermanos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona eh, tiene una pasión por la comida, hermanos? Eh, a mí me ha pasado, hermanos, a veces, oye, te invito a mi casa, oye, ¿y qué van a hacer de comer? Es lo primero que preguntan, ¿eh? ¿Sí? ¿O qué van a dar? Y bueno, pues cuando la comida es buena, inmediatamente la gente se apunta, ¿no? No, pues va a haber barbacoa y va a haber carnitas y va a haber esto, y no, pues tenemos muchos invitados que no van a faltar. Pero si les decimos que, pues van a dar, verduras al vapor, este, no sé, pues no va a haber vino, ni refrescos, pues yo les aseguro que mucha gente no va a ir. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, cuando nosotros caemos en una actitud desenfrenada de hacer las cosas, pues podemos darle lugar hasta la muerte. Por eso es que dice que Dios los entregó, ¿sí? Precisamente a la inmundicia. Vamos a ver otro pasaje, hermanos. Segunda de Pedro, ahí adelantito, por favor, hermanos. Segunda de Pedro 2:10. Yo pensé que nada más el apóstol Pablo se había enfocado mucho en esto porque pues él tenía mucho contacto con las personas que venían de un mundo gentil, de un mundo pagano y que tenían unas pasiones desenfrenadas, exageradas, ¿sí? Yo pensé que Pablo pues nada más había pasado eso, pero yo creo que Pedro también lo vivió cuando él caminó con el Señor y cuando fue enfrentado por el Señor dijo, no, yo jamás te voy a negar. Pero cuando él se vio en las situaciones que pasó, hermanos, él negó al Señor. Ahí yo creo que eso le dolió hasta lo más profundo de su corazón, hermanos. Pedro era muy apasionado, era muy, ¿cómo decimos nosotros? De mecha corta, ¿sí? No, Señor, contigo hasta la muerte. Y digo, no se lo firmó ante notario, pero de alguna manera sí manifestaba que pues él iba a seguir al Señor sobre cualquier cosa. Sin en cambio, desgraciadamente, pues no cumplió con su palabra, no porque muchos pueden decir, es que el Señor ya vea, pero no, es que el Señor Jesucristo conocía bien su corazón. Y a veces se nos va la boca, hermanos, y prometemos o hablamos más de la cuenta. Nos pasa a todos, hermanos. Y aquí, hermanos, es donde me llamó la atención, o sea, les decía, no solamente Pablo veía ese asunto de la concupiscencia, aquí el apóstol Pedro, en su carta, también lo describe. ¿Qué nos dice Segunda de Pedro 2:10, por favor? Perdón, sí, Segunda de Pedro 2:10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ok, aquí el apóstol Pedro precisamente habla de los falsos profetas que no solamente en el pueblo de Israel, pues se habían presentado. Yo creo que los discípulos estuvieron enterados y creo que el Señor Jesucristo les compartía acerca de esto, acerca de la gente que muchas veces actúa ya fuera de la palabra, fuera de la verdad.
y toma una actitud, hermanos, pues desgraciadamente muy errónea. Muchos de los que llegan a predicar el evangelio, desgraciadamente lo hacen por dinero o por vanidad, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido Pedro viene hablando acerca de esto, habla de gente que empezó a introducir, dice, encubiertamente herejías, falsas enseñanzas. ¿Qué pasaría? Digo, lo comentábamos hace días, hermanos, aquí. ¿Qué pasaría si alguien nos dijera, oye, eh, ¿cómo está tu mamá? No, pues mi mamá ya murió, quisiera, ¿cómo anhelaría que estuviera aquí mi mamá? ¿Para qué? Pues para que me diera los consejos que me daba, para que me hablara las palabras que me decía. Y si alguien viniera y nos dijera, oye, ¿qué crees? Que puedes hablar con tu mamá. A muchos de nosotros nos podría pensar, hablar con mi mamá, sí. Hablábamos precisamente de un grupo religioso que consulta a los muertos, ¿sí? Y que pueden hablar con ellos. Y muchas gentes, desgraciadamente, meten herejías, meten doctrinas falsas, que si uno no conoce realmente lo que Dios, el propósito de Dios para con nuestras vidas, lo que Dios nos enseña en su palabra con respecto a los muertos, pues muchas veces sí caeríamos más. Y aquí el apóstol Pedro hablando precisamente de aquellos que con tal de ganarse a la gente son capaces de hacer lo que sea, hermanos. Digo, he escuchado, esto lo hemos visto mucho nosotros, hermanos. Hemos escuchado que ven a la iglesia y mira aquí, Dios te va a sanar y llega a la iglesia y nada, y viene otro y nada, y ¿qué onda, no? ¿No ya les falló el Señor o no le escuchan o qué, ya pasó de moda eso? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y muchas veces la gente es engañada, hermanos, falsamente. Yo creo que Dios sí nos puede sanar, hermanos. Yo creo que Dios sí hace milagros. Eso sí, no tengo ninguna duda, hermanos. Pero va a ser en su tiempo y a su manera, no a la nuestra. Y a veces nosotros, en el afán de querer saciar nuestra, ¿cómo les puedo decir? Nuestro impulso evangelístico, tratamos de inclusive, pues, seducir a la gente, hermanos, con falsas expectativas. Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado. Y hablando de esto, hermanos, el apóstol Pedro nos habla precisamente esto, hermanos. Hablando, pues me gustaría leer un poquito atrás, hermanos. Si nos pudieras leer desde el versículo 2, por favor, para que entendamos el contexto. 2:2. 2:2, por favor. Hasta, pues síguete de frente, pasando el 10. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos
para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hasta Estos ahí, son, Julia. Bueno, gracias. Yo quisiera que hiciéramos un poquito de observación con respecto a lo que es lo que es la concupiscencia, hermanos, ¿sí? Dice, hablando de las cosas ya desenfrenadas, desde el versículo 13 dice, bueno, 12, pero estos hablan mal 12, de cosas pero estos que no hablan mal entienden, de cosas que no entienden, como animales como irracionales. animales irracionales. El versículo 13 dice, Versículo 13 recibiendo el dice, galardón de recibiendo tu el galardón de injusticia, tu injusticia, ya que tienen ya que por tienen delicia por el gozar delicia de el los gozar deleites de los cada deleites día. cada día. Entonces, aquí podemos ver Entonces, aquí nosotros podemos ver nosotros la actitud la desenfrenada, actitud el deseo desenfrenada, el desenfrenado deseo desenfrenado que tiene cada que tiene corazón. A cada esto se le corazón. A llama esto se le llama concupiscencia. concupiscencia. Dice, tienen los Dice, ojos llenos tienen de los ojos adulterio, llenos de adulterio, no se sacian de no se pecar, sacian de pecar, seducen a las almas seducen a las inconstantes, almas tienen inconstantes, el corazón tienen el corazón habituado a la habituado a codicia la codicia, y son hijos de son maldición. hijos de maldición. Si ustedes ven aquí, Ustedes hermanos, ven que aquí, hermanos, su que corazón está habituado a realizar ciertas actitudes que no le agradan a Dios, hermanos. ¿Sí? Este es precisamente a lo que se le llama concupiscencia. Es algo prácticamente normal para la gente. No le hace meollo, o ¿cómo les podría decir? No, no le inquieta, por ejemplo, el decir una mentira, el hablar mal contra su prójimo, el burlarse de su prójimo, el humillarlo. O sea, no se llenan de esto, hermanos. Muchas veces, digo, nosotros lo tomamos a broma a veces, hermanos, pero yo quisiera que lo reconsiderásemos. A veces decimos, mira, en la iglesia, ¿no? Ya no me voy al mundo, hermanos, en la iglesia. Mira, ahí va el gordito. Suena hasta bonito, ¿no? Porque se habla con cariño, el gordito. Pero no se llama gordito, hermanos. Sí, tiene su nombre, ¿sí? O le ponemos un sobrenombre. En el mundo, hermanos, esto es lo más normal, hermanos. Yo quisiera que en ese aspecto meditáramos un poquito acerca de lo que Dios nos dice en su palabra, hermanos. Esta gente, desgraciadamente, muchas veces lo que la lleva a tomar esta posición es la codicia. Nos menciona aquí a un profeta, a Balaam, dice que amó el premio de la maldad. A tal grado, hermanos, fue su necedad de ir a maldecir al pueblo de Israel, hermanos, que dice que tuvo que ser confrontado por un animal, por una bestia de carga, hermanos. Yo creo que cualquiera en su sano juicio, sí, en sus cinco sentidos, pues el que nos hablara un animal, digo, ahora hoy lo vemos como muy normal. En la tele vemos muchas caricaturas de animales que hablan. Tal parece que nos quieren adaptar a que nos acostumbremos que también los animales nos hablan. Pero yo creo, hermanos, que cuando estamos realmente en la realidad, podemos ver que hay cosas que Dios desea que nosotros desechemos de nuestro corazón y no caigamos precisamente en esta actitud de concupiscencia. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Versículo 5, ¿qué nos dice?
Amén. Primera de Tesalonicenses 4:5. No en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Ujú. Hablando precisamente del matrimonio, precisamente nos habla acerca de esto, ¿sí? Que no caigamos en esa pasión de concupiscencia, de deseos, como los gentiles. Eh, ¿Cómo tratan los gentiles a su esposa, a la mujer? ¿La idolatran? Sí, ¿verdad? Y no solamente la idolatran, la humillan. Y si nosotros vemos esta actitud, vamos a decir que es muy extremosa. Por fin, ¿la queremos demasiado o no queremos ni verla? Hasta dónde muchas veces llega el hombre. Dice que como los gentiles que no conocen a Dios. Si nos vamos un poquito atrás, me llamó la atención precisamente, hermano, por lo demás, versículo 1, hermanos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Si nosotros vemos aquí, hermanos, la concupiscencia, el deseo desenfrenado, nos lleva a hacer cosas muy exageradas. Estaba muchas veces, uno escucha canciones en el mundo, hermanos, y de veras, hay canciones que exaltan a la mujer, hermanos. La ponen en el trono y le ponen, bueno, hasta le prenden veladoras, ¿no? Porque la adoran, ¿sí? Exageran, ¿eh? Y a veces nosotros como hombres, lo digo por nosotros como creyentes, a veces idolatramos mucho a la mujer. La mujer, hermanos, que Dios nos ha permitido tener, tiene su lugar, no arriba de Dios, ¿sí? Tampoco fuera de Dios. Tiene su lugar. Y yo creo, hermanos, que Dios en su misericordia nos permite, pues, ubicarnos también en ese sentido, para tanto no idolatrarla, como tampoco no humillarla. Ujú. Así es que yo creo que nosotros lo menos que podríamos tener es ir a un tribunal o a un juez para que se interponga en nuestro matrimonio y él nos dé la solución. Yo creo que la solución nosotros la podemos tener, hermano, ¿sí? Y es Dios quien nos da la capacidad de poder llevar esto con, con equidad, ¿sí? En paz, con entendimiento y con sabiduría. Por eso aquí menciona el apóstol Pablo también acerca de la pasión desenfrenada que muchas veces tienen los gentiles para con la mujer. Hoy, eh, pues supuestamente se han creado leyes para evitar muchos feminicidios. Y esto me da mucha tristeza, hermanos, porque lejos de abogar para que bajen estos índices, tal parece como que le están echando más leña al fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre mismo está tratando de crear, hermanos, sus propios parámetros para poder tratar a la mujer igual que el hombre. Y bueno, yo estaba escuchando el comentario de una persona, bueno, es imposible que la mujer sea igual que el hombre, pues, imposible. ¿Por qué? Pues no solamente desde su estructura física, hermanos, sino también en el corazón, ¿sí? También en el entendimiento. Y no es que no sea capaz la mujer, hermanos, o que el hombre sea más capaz que la mujer, no, hermanos.
Cada uno, Dios le ha dado una función específica. Y de ahí, hermanos, que Dios nos llama a que nosotros podamos ser equitativos delante de Dios y podamos tratar a la mujer, hermanos, como Él la trataría nada más. Así. Yo, el día de ayer tenía una plática con una persona y les decía precisamente acerca de la mujer que le llevaron al Señor Jesucristo, que la encontraron en pleno acto de adulterio. Casi, casi, digo, no llevaron al notario ahí para que se lo certificara Jesús, pero no estaban mintiendo, hermanos. Y gracias a Dios, porque podemos ver en nuestro Señor Jesucristo que no estaba de acuerdo con el pecado de la mujer, pero tampoco estaba de acuerdo con destruirla. Y yo creo que aquí, hermanos, es precisamente donde entra la concupiscencia en el corazón del hombre, hermanos. Ah, no, hay que matarla. ¿Por qué? Pues porque está escrito. Digo, qué triste es a veces, hermanos, no poder comprender o entender realmente el propósito de Dios, el propósito de la palabra de Dios para con nosotros como seres humanos. Dios realmente ha querido que desechemos esa concupiscencia, ¿sí? Esos deseos desordenados, hermanos, esas actitudes que desgraciadamente no nos traen nada, nada bueno y que al contrario nos destruyen. Vamos a ver otro pasaje, hermanos. Colosenses, capítulo 3, por favor. Versículo 5. ¿Qué nos dice? Amén. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ese es un mandato de parte de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para realmente no caer en la concupiscencia o no seguir practicando la concupiscencia? Bueno, pues hacer morir todas estas actitudes que nuestro corazón nos llevan al deseo desordenado, dice, a las pasiones desordenadas. Esa es la concupiscencia, hermanos. Malos deseos, avaricia, ¿sí? Que es idolatría. Y malos deseos, hermanos, a veces yo les llevo a preguntar, ¿quién conoce lo que yo estoy pensando acerca de Eric, por ejemplo? O lo que está pensando el hermano Enrique acerca de Eric. Digo, uno pudiera pensar, no, pues ha de estar pensando en ayudar a Eric. Y a veces ni siquiera se nos ocurre eso, hermanos. ¿Sí? No podemos conocer los pensamientos que hay en nosotros. Cuando no conocemos a Dios, hay malos deseos. O inclusive lo que nos dice en el Antiguo Testamento los mandamientos, hermanos. Inclusive llega a haber ese deseo por obtener aquello que tienen de enfrente. No desearás la mujer de tu prójimo, no, no codiciarás, ¿sí? Ni su buey, ni su asno, nada. Sin en cambio, ay Señor, ¿cómo a él sí lo bendices y a mí no? ¿Cómo a él sí lo sanas y a mí no? ¿Cómo a él sí le das y a mí no? Yo creo, hermanos, que cuando entendemos realmente el propósito de Dios en nuestras vidas, disponemos nuestro corazón, hermanos, para poder nosotros, hermanos, desechar muchas actitudes que traíamos antes, muchos deseos que antes practicábamos y que tomábamos como muy normales. Versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios, ¿se acuerdan lo que dice Romanos 1:24? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso les decía, hermanos, que esto empezó por el pueblo de Israel, hermanos, ¿sí? En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Aquí viene también la concupiscencia, hermanos.
una ira desenfrenada, un enojo exagerado, una malicia muy grande, una blasfemia muy profunda o con mucho entendimiento, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿De quién? De Dios. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, pues vaya allá al Ministerio Público para que le haga justicia. ¿Sí dice así, hermanos? De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay algo que quisiera que leyéramos también, hermanos. Vamos a 1 de Juan 2, capítulo 2, versículo 17. Yo creo que es una invitación muy fuerte, muy consciente, y sobre todo que algo de lo cual nosotros podemos vivir. Porque muchas veces decimos, no, hermanos, que pues hay cosas que no podemos llevar a cabo, hermanos, que la palabra es muy estricta, pero yo creo, hermanos, que debemos de entender que sí podemos nosotros deshacernos de todas las cosas que no nos ayudan. Hoy decía nuestro hermano Enrique, le alcancé a escuchar que pues se le agarró el aguacerazo y nos mojamos. Pues gracias a Dios, hermanos, porque podemos llegar a casa y secarnos y disfrutar de un rico café, ya se me enfrió. Pero yo creo, hermanos, que esto es hermoso, hermanos, cuando nosotros somos agradecidos con Dios. No tomamos los malos momentos, sino aprovechamos las situaciones como para glorificar a Dios. Y este es el consejo que nos da el apóstol, hermanos. Versículo 17, capítulo 2, versículo 17. ¿Qué nos dice, por favor? Adelante. ¿Quién lo tiene? Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Si vemos el contexto, Sí, hermanos, el contexto, no hermanos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos, otra vez, de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, hermanos. Todo lo que queramos lograr aquí, hermanos, aquí se va a quedar. ¿Sí? Dinero, ropa, títulos, todo lo que ustedes piensan, todo se va a quedar aquí. Entonces, pues estos deseos es acerca de lo que nos habla la concupiscencia, estos deseos desenfrenados, exagerados, que no se pueden controlar. A veces le decimos, oye, ya deja de tomar, no, es que no puedo. Es que tengo una enfermedad, bueno, ya la clasificaron como enfermedad, no es una enfermedad, es un deseo desenfrenado, es algo que podemos nosotros desechar. La concupiscencia es algo que podemos nosotros desechar. Por eso, hermanos, dice, y el consejo y la advertencia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo creo, hermanos, que si nosotros evitamos precisamente esas actitudes desordenadas, pues sí podemos algún día poder ver el rostro del Señor, hermanos. Y bueno, termino con las palabras que nos menciona allí en el Evangelio de Mateo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No tenemos por qué ver las cosas como antes las veíamos, con concupiscencia, sino podemos verlas como el Señor quiere que nosotras las veamos.
Así es que, hermanos, pues roguemos a Dios porque pues podamos realizarlas día con día y gozarnos en eso, hermanos. Primero Dios. Pues vamos a dejar hasta aquí. No sé si hay algún comentario, hermanos, o pregunta, inclusive, pues. Y si no, pues damos gracias a Dios. Sí, en pocas palabras, digamos que la concupiscencia son deseos desenfrenados del hombre. De uno mismo, De uno mismo, si les damos cavidad. si les damos cavidad. Podemos desecharlos Podemos definitivamente. desecharlos Ahora, los definitivamente. Ahora, deseos los vamos a deseos vamos tenerlos, a siempre va a haber la tenerlos, siempre tentación, va a haber la tentación, pero podemos pero podemos desecharlos. darlos. Amén. Amén. Bien, pues vamos a pedirle a Vamos a nuestra pedirle a nuestra hermano Israel, hermano Julia. Julia. Sí, adelante, hermano. Sí, adelante, hermano. ¿Por qué dice la palabra ¿Por qué dice la palabra nuestras propias nuestras concupiscencias? propias concupiscencias? A ver si nos puedes A ver repetir. si nos puedes repetir. Que dice la Biblia que somos tentados según nuestras concupiscencias. Ajá, Por- porque nosotros, por ejemplo, yo les preguntaba hace un rato, ¿el comer es malo, hermanos? ¿El tener sexo en una relación de matrimonio? ¿El tener un buen vestido? No, hermanos. Pero si mi corazón le da cavidad precisamente a ese deseo, pero más allá de lo normal, ¿sí? Yo les digo la comida principalmente, hermanos, porque pues yo creo que, digo, hay un dicho que tenemos nosotros, ¿no? Barriga llena, corazón contento. Pero ¿qué pasa, hermanos, si vienen y me ponen un platillo que me gusta mucho? Híjoles, ¿cómo desaprovecharlo, no? Pues aunque estemos llenos, si hay concupiscencia, si hay ese deseo desenfrenado, somos seducidos por eso. No, pues me lo como, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque mañana no va a haber y no creo que me dejen llevarlo a mi casa, ¿no? O vamos a decir, el dinero, hermanos, en el trabajo, ya obtuvimos, ya si realizamos un trabajo, ya nos pagaron, ya tenemos el dinero, pero queremos más. O les decía a ustedes, por ejemplo, el obtener un título. Vamos a ser campeones. No, pues ahora vamos a ser bicampeones. No, tricampeones. No, cuatro. Bueno, queremos más, más, más y más. Y vamos a tener que sacrificar cosas que muchas veces no tenemos, hermanos, o no debemos, ¿sí? Les decía yo, por ejemplo, también la ropa, hermanos. Ya compramos un vestido, pues que necesitábamos, pero pues se nos presentó por allí una gran oferta, hermanos, y es la ropa que anhelaba yo más, pero pues aunque me quede sin comer, yo me la compro, hermanos. Sí, muchas veces le pasa a las mujeres cuando son buenas compradoras impulsivas, por regla general, ¿sí? La mujer, digo, nosotros lo platicamos porque lo vimos muchas veces. A veces hay mujeres que con tal de comprarse los zapatos que le gustaron mucho, no importa que se gaste el gasto de la semana, hermanos, me los compro. ¿Sí? Pues a fin que, pues, para eso trabajo, ¿no? Y a eso se refiere a que dice que somos seducidos, somos arrastrados, somos conquistados, porque le damos lugar precisamente a ese deseo, pues que podemos controlar, ¿eh? Pero ya depende de nosotros. ¿Y en qué momento podemos, por ejemplo, hablas del trabajo como un afán? ¿Se puede diferenciar ya el hecho de que sea como una, como eso, como un, como, ya como algo extremo, como un deseo de ser, por ejemplo, de tener dinero y